Vale, chicos, vamos allá. En esta frase, normalmente cuando se afrontáis un texto no viene dividido ya en frases. Esto ya os lo he dividido yo para no enrollarme demasiado. Vale, vamos con el primer periodo. Lo primero, ya sabéis, es localizar el verbo, en este caso read it, y ver en qué persona está. En este caso es una tercera del singular. Es decir, habrá un nominativo singular si está expresado, que será, en este caso, Caesar. Es la única palabra que podría encajarnos. Nominativo singular, sujeto. Vale. Veis que al lado de Caesar hay toda una construcción que está entre comas. Vale. Cuando está entre comas, normalmente es que está fuera de la oración. Es decir, o es una subordinada o funciona como una parentética. Como si hubiese paréntesis y por tanto no afecta a la principal. Tiene sentido pleno sin ella. Así que vamos a analizarlo sin contar con ella. Nos queda solamente Roma, como parte de la oración principal. Es un acusativo. Y cuando estamos expresando con un verbo de movimiento el nombre del lugar en acusativo, es normalmente un complemento circunstancial de lugar. Muy bien, solamente nos queda todo lo que estaba entre paréntesis. Lo primero es ver si hay algún verbo o algún relativo que nos indique que es una oración subordinada de relativo o sustantiva. En este caso no es así, no hay ningún verbo en forma personal, pero sí que hay una forma verbal. Compositis. Es un participio que está en ablativo. Plural, perdonad. Vale. Junto a este ablativo en plural, un participio, hay otras palabras que también son ablativos plurales, que además el núcleo es un sustantivo. Aquí las tenéis. Y nos queda toto orbe. Toto orbe es otro ablativo, en este caso en singular. Y no olvides nunca que un participio en latín puede llevar un complemento con mucha más facilidad que en castellano. Es decir, toto orbe está funcionando como un complemento circunstancial de lugar de compositis. Y toda esta construcción es un ablativo absoluto. Ya sabéis que tienen un valor de complemento circunstancial de causa, complemento circunstancial de tiempo, un valor intermedio entre ambas cosas. Entonces, una cosa que os he corregido, yo creo que a todos o casi todos en la traducción, es que no debéis traducir el participio en el ablativo absoluto como un participio en castellano. Os aseguráis de que es correcto, pero es una traducción muy vaga, es decir, demuestra muy poco estilo traduciendo. Y en selectividad no olvidéis que vais a luciros, a dar lo mejor de vosotros. Entonces, vamos a con la traducción. Lo primero es el nominativo. Perdonad que no tenía que ir en este color. Vale. Lo primero es el nominativo. Si queréis, respetamos el orden en latín, que en este caso tiene sentido, dejamos ahí entre comas y seguimos con el verbo principal y sus complementos circunstanciales. Vale, para traducir un ablativo absoluto, lo que soléis hacer, y lo que os digo que no deberíais, es traducir directamente en un participio en castellano. Es decir, apaciguadas las guerras, y no pongo civiles por no eternizarme, por todo el mundo, por todo el orbe, ¿vale? Esta traducción sí que recoge los dos valores latinos, pero al mismo tiempo tiene menos fuerza que la que tiene el latín. Por eso lo habitual es que se os diga que tenéis que escoger. Normalmente podéis escoger entre un valor causal con porque, que en este caso veis que no pega tanto, uno temporal con cuando, o tras. Y no olvidéis que el participio de perfecto en latín tiene un valor pasivo, igual que el que tiene en castellano. Es decir, deberíais mantenerla pasiva cuando estáis traduciendo no con un participio, sino con una construcción con un verbo en castellano. Muy bien, vamos con la siguiente frase. El procedimiento ya os lo sabéis de sobra. Es el mismo. Primero se buscan los verbos en forma personal. En este caso, coepit. Vale. Si os fijáis, veis que tenemos un infinitivo. Es decir, otro verbo después de todo, aunque tenga también un valor nominal. Además tenéis insolentius, que es un adverbio, como habéis visto muy bien. Perdonad los errores.
Muy bien. Tenéis que decidir si insolentius, es decir, más insolentemente, es un complemento de agere, es decir, actuar más insolentemente, o comenzó más insolentemente a actuar. Lo normal es que encaje con agere y por tanto la oración del infinitivo sea esta. Y esto os lo he corregido a muchos en el análisis sintáctico, por no decir a todos. Todos los datos que podáis dar os van a dar puntos, siempre que no sean incorrectos. Cuando en esa pregunta del análisis sintáctico os pregunta la función de insolentius, yo especificaría que sabéis que complementa al infinitivo y no a coepit. Vale, vamos a seguir. Tenemos también un acusativo. Este, consuetudinem. La función que va a tener en este caso, ya que va con una preposición que rige acusativo, va a ser también la de algún complemento circunstancial. Nos queda Romanae y Libertatis. Y me vais a perdonar que para este no tenía yo preparada la pluma. Vale. Romanae es un adjetivo, y es un adjetivo, no es Romae, es Romanae, que está en genitivo igual que Libertatis, en femenino también. Y están funcionando como un complemento del nombre de consuetudinem. Es decir, traducimos primero el verbo principal, luego el infinitivo en este caso, sus complementos, y el resto de la oración. Perdón, se me ha ido la traducción. En contra de la costumbre. Es decir, César, y está omitido, comenzó a actuar más insolentemente y en contra de la costumbre de la libertad romana. Es decir, los romanos estaban muy orgullosos de tener un régimen de libertad, si era rico claramente, y César empezó a actuar contra esa libertad de que cada individuo pudiese acceder a unos cargos, los estaba monopolizando él. Vale, vamos a la última parte del texto. En este caso lo he dividido en dos partes, que son más o menos independientes entre sí, para poder hacer un análisis asequible. Vale, lo primero es el marcador discursivo, ergo. Esto está a otro nivel de la oración, es decir, no se analiza. Vale, siguiendo nuestro procedimiento vamos a buscar los verbos. El primero es praestaret y el otro es faceret. Vale, son una tercera persona del singular los dos y veis que no hay ningún nominativo singular, es decir, el sujeto no está expresado. Vale, vamos a buscar los complementos directos si son verbos transitivos. En este caso sí que lo son. Por un lado está honores, que es el complemento directo de praestaret, y por el otro está aliqua regia et paene tyrannica. Están unidos por este et y son los dos acusativos plurales, complementos directos de faceret. Nos queda solamente ex sua voluntate. Ya sabéis que en latín todo lo que vaya con una preposición es un complemento circunstancial, a excepción del complemento agente. Es preposición más ablativo en este caso. Y lo que está indicando es, digamos, el origen. Luego tiene un significado más metafórico, pero no deja de ser el de dónde procede toda la acción. Vale, todo es una oración de cum. Si recordáis las oraciones de cum, cuando van con un subjuntivo, que es lo que son praestaret y faceret, imperfectos de subjuntivo, estas oraciones tienen un valor tanto temporal como causal. Tienen los dos valores a la vez. Pasa lo mismo que con los participios. Mucho ojo. Deberíais elegir un valor. La traducción más simple es como hiciera o como hiciese tal cosa. Sin embargo, es una traducción que en castellano suena muy pesada. Por eso yo os aconsejo que elijáis uno de los valores, el que más os interese. Tenéis que ver el conjunto de la frase y entender si significa porque había hecho tal cosa, pasó lo de la oración principal, o una vez hubo hecho tal cosa, pasó lo de la oración principal. Como esta oración, el sentido que tenga, que le queramos dar en la traducción, depende de la principal, vamos con ella.
Con juratum est, aunque os lo haya anotado en el examen, deberíais saber, reconocer que es un pretérito de indicativo de perfecto en pasiva. No hay otra opción. Recordad que se formaban utilizando el participio del verbo, el participio de perfecto del verbo que tiene significado, es decir, el principal, y se utiliza como auxiliar el verbo sum en presente. En una equivalencia que está en la tabla que os he subido, en la carpeta esta de gramática de otros años, de análisis de formas no personales del verbo. Allí, al final, encontraréis una tabla en la que se especifica a qué equivale cada tiempo. Vale. Entonces, seguimos con el análisis. Ya tenemos el verbo. Una vez más, no hay ningún nominativo singular que pueda ser el sujeto expresado, de modo que no está. Tenemos un acusativo con preposición. Y luego tenéis otra preposición más ablativos. Vale, vamos a la primera. Y esto es lo que os contaba hoy en la videollamada. In siempre, cuando va con acusativo, tiene un matiz de dirección hacia, ¿vale? Hacia un punto de destino. ¿Qué pasa? Cuando el punto de destino es esa persona, in significa contra. Es decir, ir a chocar, ir a atacar. Siempre tiene un matiz de ataque. Es lo que contaba también hoy. Pensad que... ¿cómo se llama este señor? Se me ha ido su nombre. Cicerón, como es un abogado, tiene muchos discursos en los que el nombre aparece así. In más acusativo. Este es el nombre de un discurso que a mí me hizo introducir en la carrera, un horror. Total, esto no se traduce hacia Cayo Verres, sino contra Cayo Verres, siempre. Es decir, es un discurso en el que no está defendiendo a Verres, sino todo lo contrario, le está atacando. En ese caso, Cicerón era la acusación. Vale. Cuando hay una preposición más un acusativo, va a tener siempre un valor de complemento circunstancial. Nos queda el que, acordaos siempre de que se antepone. Tenemos ablativos plurales de un valor que no conocemos, con una preposición a, y en cuanto vayáis a buscar en el diccionario las palabras senator y equites, encontraréis que son personas. Recordad siempre que cuando tenéis un ablativo con una voz pasiva, que no se os olvide, un ablativo expresado con la preposición a es el complemento agente. Y ya tenemos la traducción de esta parte de la oración. Pensad, aunque no viniese en la nota, que en este caso sí la teníais, tenéis una tercera persona en singular, pero, ojo, en neutro. No ha habido ningún neutro expresado. Es decir, no hay ningún antecedente que pueda referirse que sea neutro. Por tanto, tiene ese valor impersonal que os venía anotado. Se hizo una conjuración en su contra, o contra él. Y aquí es lo que os decía antes. Esta construcción de pasiva refleja suena muy rara con un complemento agente. Entonces, yo lo diría en pasiva, fue hecha una conjuración contra él por 60 senadores, o pasiva refleja y traduciendo el complemento agente de otra manera. Se hizo una conjuración contra él por parte de. Otra opción, la última, sería hacer una frase totalmente activa. 60 senadores, etcétera, etcétera, hicieron una conjuración en su contra. Esta opción también os vale, porque estáis demostrando que entendéis la estructura y que además entendéis que la pasiva en latín tiene una fluidez que en castellano no tiene. Estamos perdiendo esa construcción. Así que es válido traducirlo por una activa. Esta es una opción, esta es la otra. Y ahora nos queda la de cum ergo et honores, etc. Había que buscar un valor temporal o causal. En este caso, veis que tiene un valor más bien causal. Y es como lo vamos a traducir. Aquí podéis elegir la traducción que más os guste, pero, insisto, traducir como se hiciera me parece una traducción muy pesada. Y que demuestra que no os estáis molestando en elegir un valor para cum, quizá porque no os atrevéis. Restaret os ha dado problemas. Sí que es proporcionar, pero en este caso es proporcionar a sí mismo, porque no hay otra persona a quien proporcione. Lo que hacía era proporcionarse. Y ahora traducimos el complemento directo. Es verdad que la traducción de ex sua voluntate es más complicada porque no puede ser desde su voluntad. Eso demuestra que estáis entendiendo la estructura en latín, pero no el significado. Porque él quería, por voluntad suya, según su propio deseo. Esa traducción es mejor.
nos queda toda la oración de Fáqueret. Y sus complementos, claro está. Y lo que hacía era aliaque regia, es decir, otras cosas, y todo eso nos lo da el neutro plural de alia. Regia es el adjetivo que le acompaña. Y si no os gusta la traducción de reales, porque no significa de verdad, sino propios de la realeza, podéis traducirlo así, propias de la realeza. Y luego tenemos et paene tiránica. Y casi tiránicas. Y tiránica, otra vez, se refiere a alia. Y ya estaría la traducción del texto.